El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado, el prójimo atrapado en la pobreza, en la miseria más abyecta de las zonas rurales del país, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Hemos señalado muchas veces una familia humilde, pobre, como son las familias campesinas, pocos activos, rurales, escasos o ninguno, activos rurales. Entonces necesitan del esfuerzo de estas instituciones sin fines de lucro, que se organizan más, diríamos, por la voluntad de servir, porque saben las dificultades del medio pobre. Qué difícil que se puedan sostener instituciones como estas, porque necesitan de esa caridad de la gente que pueda hacer aporte, personas que tengan recursos económicos, que les sobren, que son mucha gente. Porque uno sabe los costos de una enfermedad como el cáncer. Señores, esos procedimientos, quimioterapia, radioterapia, cirugías, son cosas de mucho costo, de mucho dinero. Pero estas instituciones hacen un esfuerzo extraordinario, buscando casi, como se dice, donde no hay, para poder hacer de tripa corazón y contribuir a que estas familias puedan hacerle frente a esa enfermedad que es el cáncer. 809-443-8010. Puede usted hacer su contribución a ese patronato y sabe usted que su caridad está en manos, va a estar en manos seguras, muy seguras. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo, espera por su apoyo para formar jóvenes en alto riesgo. Bueno, en esta semana hubo todo lo que se llama una lluvia de críticas por unas declaraciones totalmente destempladas, fuera de lugar y realmente disparatadas, porque hay que decirlo también así, del director de la Policía Nacional. Y él,
sufrió lo que se llama una lluvia de calamidades. Se excusó con la sociedad, dijo que le excusaran, que le perdonaran, que él se equivocó, fue honesto en eso, porque reconoció el error en que cayó con esas declaraciones tan fuera de lugar. Ahora, un día o 2 días después, la Policía Nacional o el Consejo Policial, y léase el Ministerio de Interior junto a la Dirección de la Policía, han querido como subsanar eso, como obviar esas críticas con una publicación en el periódico, en todos los periódicos, una página completa del periódico del formato pequeño, que ahora son todos los periódicos así, dándonos estadísticas de cómo ha bajado el crimen en el primer mes en la gestión del director, el general Ten. Y eso no fue más que un esfuerzo mediático, un esfuerzo de tramoyístico, para tratar como de que la gente le reconociera entonces al general Ten que por ese error, pero que le borráramos ese error y que le anotáramos los aciertos de haber reducido el crimen a números muy considerables con respecto a otros meses parecidos de este año. Pero es que seguimos todavía, parece, entre la realidad y la percepción, o en cifras, en las estadísticas y la percepción, porque la percepción es que eso no es verdad. O hay mucha gente que no declara, no los crímenes, porque los crímenes, por ejemplo, de homicidios, eso no se pueden ocultar, porque la gente, ese tipo de violencia es muy evidente, deja las pruebas ahí con el propio cadáver de la víctima y entonces, bueno, la policía tiene que hacer uso de la información y los medios de comunicación y la gente misma se entera del hecho porque está visible ahí. Ahora, hay muchos hechos de violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, porque eso la policía es difícil para la policía y además la policía no puede controlar ese tipo de cosas. Pero hay mucha violencia que ejercen hasta los propios policías, que ejercen contra la gente y crean delitos, que la gente ni siquiera sabe a dónde ir, no va y no pone las querellas ni nada y se siente amenazado y esas cosas. Otro es que a mucha gente les roban o le hacen atraco y si no van y no ponen la querella o hasta les roban en las viviendas y tampoco ponen la querella, pero todo eso es violencia. Y entonces he visto una serie de asesinatos que están ocurriendo continuamente. Y entonces uno dice, bueno, pero ven acá, ¿y dónde está la eficiencia policial? Porque no es que la policía resuelva todos los problemas y los resuelva rápido. No. O que las investigaciones policiales terminen en detectar con prontitud todas las anomalías o los hechos criminosos y qué sé yo, de sangre y no de sangre que hay. Uno sabe que eso son tareas prácticamente, no imposibles, pero son difíciles de actuar con rapidez con ellas. Pero es que uno ve tantas cosas, tantos crímenes. Yo recuerdo leer desde el martes, vi ese crimen, el mismo día que se había publicado eso, vi los sicarios haitianos en un carro Sonata que asesinaban a otro haitiano, por encargo, me imagino que sería por encargo, que mataron a ese infeliz. Sicarios haitianos, dijo la propia autoridad, en un carro Sonata. Oigan cómo andan los haitianos, que decíamos nosotros que aquí los haitianos andaban, eran furtivos, escondidos andaban en la ciudad, y miren cómo es que andan hoy esas bandas ya de criminales aquí dentro y que parece que las autoridades de este país están durmiendo, dice uno. Pero muchos crímenes, ahí mataron, asesinaron hoy
un empleado de una escuela en Santiago, pero es por doquiera. Y va otro y tira y mata a dos, y otro, un policía que mata. O sea, son muchísimos los asesinatos y los crímenes por doquiera. Y entonces que la policía anunciando esta efectividad policial, esta eficacia policial. Entonces como que quisieron, repito, pasarnos esa información como con fines de ablandar las críticas muy justas que se le hicieron al señor director de la Policía Nacional. Pero estamos todavía jugando con las cifras, jugando con los medios, con la información mediatizada, con el populismo, con ese tipo de cosas, que yo creo que el país debe superar esas falencias o esas fallas o esas debilidades o todas esas falta de responsabilidad de la autoridad misma. Así veo hoy el Nacional, que es un periódico serio y que se ha ocupado con seriedad de informarnos sobre esos abusos o esos descuidos de autoridad con respecto a la rabalización de sitios. El listín hizo unos señalamientos sobre la rabalización de los hospitales públicos. Y es verdad, porque usted va y lo que parecen son mercados afuera. Y venden de todas las chucherías que puedan haber. Ropa usada, ahí se vende de todo, comida, cocinas, ay, es un desastre. Y crean un ambiente de arrabalización y de desorden. Eso lo vemos continuamente y por doquier en la ciudad de Santo Domingo y en las principales ciudades del país. El Nacional trae hoy la arrabalización del Estadio Quisqueya. Eso es un desastre. Ayer nosotros hablamos de esas ocupaciones de terreno, de áreas protegidas, de áreas verdes, de terrenos estatales, terrenos privados, muchas veces. Se invaden, obligan a los estados a comprar esos terrenos que son privados y a comprometerse el estado a pagarlo, y a veces paga con permuta, otras veces paga con dinero. Y entonces pasa el tiempo y los gobiernos ahora se han inventado las titulaciones y titulan a esos ocupantes, a gente que ha actuado en forma criminal contra el Estado, contra los bienes públicos. Entonces lo premian con un título después. Y ya lo hemos visto en los dos últimos gobiernos cómo se ha hecho uso. Los dos gobiernos de Danilo Medina y el gobierno del presidente Abinader, cómo se han dedicado a ser verdaderos propagandistas de estas medidas de titulación, que es diríamos, la salvación del país. Porque eso genera una capacidad de crédito de los nuevos propietarios y se sienten en la capacidad de introducir mejoras en sus viviendas o en sus parcelas, sus solares, y ya eso le toma más valor y lo venden. Pero eso no le ha costado nada más que un esfuerzo arrabalizante de meterse a la brava en un terreno público y luego se quedan ahí. Y lo provisional se convierte en definitivo. Y así hablábamos nosotros ayer. Ese caso, por ejemplo, de la Orma, ellos alegan que son propietarios, pero es un área protegida y que hace tiempo que se declaró área protegida o bosques, parques nacionales, terrenos enclavados ahí en la cordillera central, tanto en el área de Constanza, por la parte de Valle Nuevo y la parte esta de la Orma, en San José de Ocoa. Pero yo vi una protesta ahí que va a ser difícil que el gobierno o el Ministerio de Medio Ambiente pueda ejecutar las medidas de desalojo de esa zona, porque esa gente está dispuesta a morir, según ellos, y a luchar porque ellos tienen que conservar sus cultivos en esa zona, que es una zona prohibida, vedada hasta ahora. Pero parece que la ley no es la ley, la autoridad no se atreve a ser aplicada y entonces esa gente está en una situación ahora mismo de lucha.
hay que ver qué va a hacer la autoridad nacional. Y eso, si van a actuar, que actúen ahora, porque cuando venga el 2022, profundo el 2022, comienzan esas autoridades a ser comprensivas, unos, otros a ser tolerantes, porque viene el proceso electoral y entonces eso no conviene. Y ahí comienza el clientelismo y el populismo a hacer efecto. Pero eso no ha sido nuevo en el país. Eso es tan viejo como la muerte de Trujillo, ocupaciones de terrenos públicos, solares, y esto ha sido así en el país. Mucha gente de esa ocuparon terrenos que ocupaban los Trujillos, que también eran terrenos usurpados, uno lo sabe. Pero el Estado le faltó carácter para esas cosas. Entonces, los mismos militares robándose los bienes que eran de la familia Trujillo, y los civiles viendo a los militares, que era lo que tenían que cuidar ese patrimonio, quedándose con ellos, los civiles hicieron lo mismo, porque nadie, como se dice, se va a quedar como con las manos cruzadas mirando al cielo. Y así pasó con esas 27 de febrero, Bolívar, qué sé yo, con muchísimas calles aquí y muchísimas extensiones de terreno y solares que fueron ocupados en forma ilegal por muchísima gente, civiles y militares, y luego se convirtieron en propietarios, pero comprándole a bienes nacionales. Muchos de ellos, la gran mayoría, tuvo que comprarle a bienes nacionales. Pero los dos últimos gobiernos, de Danilo Medina, repito, y el de Luis Abinader, se han dedicado a entregar títulos, como dicen, a tonta y a loca, como qué sé yo, como lo que venga, hazme el listado y no hay problema. O sea, lo que yo he puesto aquí, sin probanzas, y así se está liquidando la reforma agraria, se ha liquidado el SEA, se ha liquidado el Banco Agrícola y muchísimas instituciones públicas. Agricultura ha perdido terreno también por esas invasiones y nadie puede hacer nada, sino que el Estado mismo lo que hace es que los premia. Fíjense el caso del Santo Domingo Norte que decíamos nosotros ayer, ese parque, el Mirador Norte. Ese parque, señores, el cementerio memorial, decíamos ayer, le fue quitado a ese parque, sesionado a ese parque para ser vendido. Eso, lo que hicieron eso, deben estar hoy en justicia. Pero ¿y quién lleva a la justicia a Hipólito Mejía en este país? Y él fue el que autorizó eso. Él fue el que dio luz verde para que se vendiera ese parque, se sesionara ese parque, como decíamos ayer. Pero también dijimos del Parque del Este. Y además se modificó hasta la ley 64 para favorecer amistades con el asunto de las extensiones de los terrenos marinos en la zona costera. Áreas de parques nacionales. Entonces, eso es un desorden lo que ha habido en el país. Y así, con ese padre familismo y ese populismo, fíjense, el Nacional tiene, es una campaña que ha hecho el Nacional por años, señalándonos la rabalización que ha habido en las ciudades dominicanas, principalmente aquí en Santo Domingo. Todas las zonas arrabalizadas, el Nacional las ha publicado todas, con su fotografía y sus comentarios. Faltaba del Quisqueya, una verdadera falta de autoridad y de descuido. Nadie quiere. ¿Dónde están los alcaldes de Santo Domingo? ¿Usted ha visto los alcaldes queriendo meterle, como se dice vulgarmente, meterle el pico a todos esos negocios y talleres que hay en las aceras de Santo Domingo? Como decíamos ayer, ¿dónde está el defensor del pueblo? Que vaya y que ayude al ayuntamiento a quitar todos esos obstáculos que obstruyen el paso del peatón. Y eso es que debe estar el defensor del pueblo. Para evitar que una gente se tire a la calle y un carro entonces te dé un golpe, te estropee, o te hiera, te accidente. Y esas cosas hay que darle respaldo a los que quieran hacer algo por esas
esas violaciones que se han hecho a las propiedades públicas y privadas incluso, porque no son pocos los propietarios privados que han visto terrenos invadidos. Un amigo mío ahí, hasta dolencias le causó en el kilómetro, no sé si es por el kilómetro 20 o 19 de la carretera Duarte. Él le compró, ese amigo mío compró un solar, gran solar, grande, pero se lo compró a un banco. Óigase bien, se lo compró a un banco, le compró ese solar. Y el señor Peralta, ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío. Blas Peralta. Blas, el que está preso por una locura que cometió ahí con ese crimen de Febrillé. Pues Blas Peralta invadió ese terreno y dijo que ese terreno era de él, que él se lo había comprado a qué sé yo quién, y compró también, dije que compró también. Fueron con abogados, los abogados de mi amigo, bueno, pues determinaron que ese terreno estaba legal, que le había comprado a un banco que compró ese terreno. Pero no pudieron encontrar fuerza pública para ir a desalojar al señor La Peralta del solar. Y entonces, o sea, fíjense el nivel de vagabundería que ha habido en este país. Y ese amigo mío hasta se enfermó, como se dice, por las malas sangre que tuvo que pasar con esas cosas. Invertir millones de pesos por vía de un banco, comprándole a un banco. Pero alegó ese señor que eso era de él también, y entonces lo invadió el local, el solar, y hizo también infraestructura de talleres y cosas para camiones. Una violación flagrante, vulgar. Pero no encontró, había unos militares, unos policías, como se dice, metiendo el brazo a favor de Blas. Algo increíble. Pero así es que se han manejado las cosas en este país, muchísimo. Entonces andan una serie de oportunistas y depredadores de bienes públicos, amparados en militares corruptos, policías corruptos y políticos corruptos y tolerantes. Políticos que han protegido a esos elementos probadamente mafiosos y que han atentado contra los bienes privados y han hecho muchísimas diabluras y hacen doble, ¿cómo se dice esto? Cuando montan un título sobre otro, ¿cómo se dice? Suplantando propietarios y de todo en este país. Y las autoridades dándole calor y nido a ese tipo de elementos, porque entonces son amigos de los líderes políticos. Yo me acuerdo uno, mató a un elemento. Y entonces, ¿cuál era la costumbre? Llamar al político para que le dé, llámate a fulano, para que sepa que yo estoy involucrado en esto, para que él meta el brazo y me saque de esto. ¿A quién? A un político influyente, porque así es que han actuado. Y ese asunto de las invasiones de tierra y todo esto, por eso digo, las titulaciones tienen que darse por probanzas. 3,000 y pico solares y parcelas entregó el presidente ahora por Santiago, esa zona ahí, no sé. Pero hay muchísima gente que le ha comprado al Estado, le ha comprado terrenos al CEA, por ejemplo. Y no hay forma de que el CEA agilice los expedientes, porque si usted compró, lo más lógico es que le entreguen su título. Ahora, el CEA tiene sus mecanismos, pues yo trabajé en el CEA, tiene sus mecanismos para defenderse. El CEA no le vende a nadie. Repito, a menos que usted vaya y se robe los terrenos, pero el CEA no le vende a nadie. Si no hay una evaluación del catastro nacional. Ahora, si se venden, si se tuercen, como dicen, si se hacen corruptos los propios funcionarios, entonces ¿a quién le vamos a creer? Pero aún así, eso se hace esa evaluación, ese avalúo.
Y tiene que haber uno privado y ese oficial del CEA. Pero hay una comisión que evalúa eso dentro del CEA. Y sabe qué es lo que se puede vender y sabe la ubicación, porque el CEA tiene su propio catastro. Y qué es lo que se puede vender y a cómo se tiene que vender. Y además está el avalúo. Y entonces, eso se aprueba con el consejo directivo del CEA. Pero yo creo que el consejo directivo ni se tiene un año que no se reúne, 15 meses que no se reúne, porque el CEA no existe ya. El gobierno prácticamente lo ha liquidado, pero el CEA está ahí. Lo han liquidado de papel, como se dice, pero el CEA es una realidad. Yo he dicho muchísimas cosas sobre eso, que no entiendo cómo es la liquidación del CEA, quién se queda con los ingenios que tiene el CEA, el ingenio Barahona es del CEA, capitalizado por una compañía, pero ese ingenio es del CEA. No es verdad que la familia Campollo, que maneja la administración del ingenio Barahona, no es dueño de ese ingenio, no es verdad. Ellos pueden estar disfrutando por X cantidad de años de eso. Igual que los Vicini, tienen 400.000 tareas que se le arrendaron del CEA a los Vicini. Ahora los Vicini tienen que pagar 32 millones de dólares por año por esos terrenos, y si no lo están pagando, que se lo cobren. O que se investigue por qué no lo estén pagando, si es que no lo están pagando. Repito, pues no es que tampoco digo que no han pagado, ni que no lo estén pagando, no lo sé. Pero tienen que pagar, y el CEA que tiene que cobrar eso. La Rica tiene allí 12 o 15.000 tareas, qué sé yo cuántas hay en Básima, que son del CEA. Entonces, los que le han comprado al CEA no pueden obtener documentos del CEA. Y los que se han robado los terrenos del CEA, los que han entrado en forma criminal a los terrenos y a las propiedades del CEA, entonces se exhiben allí y le dan todas las facilidades y hasta títulos. Pero yo vi el ingenio Río Jaina, el muelle del ingenio Río Jaina, vi una compañía ahora que tiene una fábrica de alimentos, todas las facilidades. ¿Quién le entregó eso a quién? ¿Bajo qué condiciones se entregaron esas cosas? Ese muelle de Jaina, de Río Jaina. Entonces, hay muchísimas distorsiones, pero depende de quién haga la distorsión. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ayer yo leí unos Twitter del Partido Laboral Danilista. Léase el Partido de la Liberación Dominicana, que yo le he bautizado como laboral porque es un partido de incondicionales jurados a Danilo Medina, su líder. Porque ahí no hay criterio personal de lo que es la decencia, ni la ética, ni la moral política. Es decir, miren señores, el que esté aquí
el que está en este partido como dirigente o militante ante tantas diabluras que se han evidenciado de actos de corrupción, bueno, es como para que ese partido estuviera hoy en latencia prácticamente, en un estado de depuración. Pero bien, ayer ese partido publicó un Twitter donde anunciaba una rueda de prensa hoy. Hoy es el día de los discapacitados. Y yo sabía que venían con la información o la crítica disparatada de que no se hacía nada por los discapacitados, que están abandonados, que no hay un esfuerzo oficial, que el gobierno aquí, y que hay que buscar una forma de criticar. Y yo creo que tengo unas imágenes ahí, que si Eri es tan amable y me la puede publicar ahí. Ahí están damas y caballeros de ese partido laboral danilista, 3 o 5 personas o 6 en una rueda de prensa, que yo creo que los periodistas son más que los que están ahí. Fíjense las damas. 3 damas y un caballero aparecen en la mesa principal haciendo críticas severas a ese descuido del gobierno por los discapacitados. Pues bien, ese partido fue el partido que adjudicó el proyecto de ampliación del Centro de Rehabilitación para Discapacitados de Barahona. Otorgó el contrato a unos ingenieros y no le dio un peso a los ingenieros al 5º o 6º año de haber adjudicado ese contrato en tiempo del señor Gonzalo Castillo, que es de Barahona. Dieron, yo creo que un primer avance de ese trabajo, que no son más que como 30 millones de pesos. Creo que era el presupuesto original de eso. Señores, eso tiene 7 años. Y esos charlatanes son capaces de ir a hacer una rueda de prensa y a quejarse porque este gobierno de Luis Abinader tiene desatendido a los discapacitados. Y entonces, pero yo sabía que venían con esa monserga, con ese mismo disparates, con esos disparates y con esas quejas que son más para salir, pero se le olvida que solo hace un año que abandonaron el poder y que ese centro de rehabilitación lo abandonaron, que nunca le dieron 5 centavos el gobierno de Danilo Medina. Entonces ahora vienen a defender los discapacitados. Porque así es que son esos partidos cuando caen en esa vorágine. Ese partido que es una vergüenza que esos cuatro mojigatos que aparecen ahí salgan con la figura de Juan Bosch ahí. Por eso es que decimos, ese partido debiera estar en latencia, purgándose o en una especie de olla, una olla de purga, para purgarlo. Y que vaya echando hacia afuera, que derrame hacia afuera, que purgue todas esas inmundicias que hay ahí dentro. Pues ahí salen, ahí están los Twitter. Uno lo puede leer. En la rueda de prensa fueron a decir que el gobierno, fíjense que el gobierno es este, que es decir, los planes sociales los tiene abandonados. Miren los discapacitados como lo tienen. No le han atendido en su día. Hoy aparecen, los discapacitados aparecen abandonados a la mano de Dios. Repito, vayan a Barahona. Porque si hay un centro de rehabilitación que Manuel Fermín tiene aquí, 15 meses o más, 15 meses a este gobierno haciendo la exigencia. Pero al gobierno de Danilo Medina me pasé 5 años haciendo la exigencia porque los ingenieros son amigos míos, yo no lo puedo negar. Pero ustedes creen que hay calidades para que se haga un partido que hace apenas 1 año y 3 meses que abandonó el poder y que tiene 7 años que adjudicó esa obra, que venga ahora a decir que este gobierno es culpable de que, por ejemplo, a los discapacitados no se le atiende? Eso es para que ustedes vean cuando los partidos pierden calidad. Por eso yo hoy
sigo creyendo que ese señor, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, un hombre con cara de susto, porque eso es lo que yo digo, a veces habla como si estuviera asustado, un señor de apellido Sánchez. Entonces él dice que el gobierno, porque el gobierno de Luis Abinader tiene algo bueno, y es que no le responde. Es como si era como los tiempos de Balaguer, que había muchísima gente que criticaba el gobierno de Balaguer, pero no se le respondía. Y Balaguer decía que a la prensa se le pega, se le paga o se le ignora. Balaguer ignoraba. No hay duda que hubo violaciones flagrantes con los periodistas, no hay duda de ello. Pero Balaguer la mayoría de las veces ignoraba muchas de esas críticas. Y solo dos periodistas, como Rafael Herrera o Germán Ornes, hacían un editorial, publicaban alguna noticia que Balaguer le podía llamar la atención y escuchaba eso, leía eso y le ponía atención a lo que esa gente escribía. Pero la mayoría de las veces Balaguer ignoraba esas cosas. El gobierno de Luis Abinader parece que ha tomado la misma y no le responden a estos voceros atrabiliarios, porque este señor Gustavo Sánchez ha dicho, y lo recoge el Nacional Estatal, que el gobierno tiene este show de los juicios montados contra sus compañeros de partido para ocultar las deficiencias, las carencias de buenas políticas públicas, y que el gobierno no puede mostrar nada que sea eficiente y que sea beneficioso para el pueblo dominicano, y que entonces, como no tiene nada que ofrecer, un gobierno que está a la deriva, que este gobierno no tiene guía, como que anda perdido, como dicen, en la sombra o en lo claro, y entonces usa estos shows mediáticos, estos shows judiciales para perjudicar y llamar la atención y cubrir, taparse con eso. Oigan a dónde llegan estos ditirambos o estos atrabiliarios, voceros del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces esta gente parece que se le olvidó ese guantú que han hecho la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, que hay que ver, señores, las cosas que se han ido conociendo de esas auditorías de la Cámara de Cuentas. Fíjense todos los robos, porque son robos. Ese caso de los combustibles de la Policía Nacional, ahí hay que investigar. Todos esos coroneles y generales que estaban a cargo de eso, la policía, tienen que ser investigados. ¿Por qué? Porque esos 32 millones de pesos que dice que se robaron en la policía, no es verdad que se lo iba a llevar al hermano Danilo Medina todo. Él sabía que había que repartir ahí porque venía el escándalo. Uno sabe cómo se hacen los escándalos aquí. Y aparece un periodista dice que ve un escándalo y van allí a la Z y a la que sé yo dónde y le hacen y ponen las cuatro esquinas, como dicen a cualquiera. Entonces, ¿quién se robó parte de ese dinero en la policía? Eso se tiene que saber. Y esa auditoría que está haciendo la Cámara de Cuentas son evidentes de que en esa administración, señores, no quedó una institución pública. No hay una institución del Estado. Quizás, tal vez hay excepciones, porque no voy a decir que todo el mundo estaba en lo mismo. Pero son pocas, o por lo menos donde habían funcionarios de poco carácter, funcionarios sin historia, gente que se le importa, como se dice, porque no tiene nada que cuidar, porque son gente que andaban en la administración pública, como se dice, con un puñal en la boca, como siempre se ha señalado. Pero es un verdadero asalto al poder lo que ha habido después que uno lee esas cosas, todas esas
bajezas con las que se fue tratando la administración pública. Hay que ver todavía lo que pasó con esa administración de las visitas sorpresa, que nosotros hemos estado diciendo de que hay directores del FEDA, señores, que están súper ricos. ¿Por qué? Por eso es que hay que investigar profundamente esas visitas sorpresa, porque si se habla de 60.000 millones de pesos, como señaló un viceministro administrativo de la presidencia, 60.000 millones de pesos. Y fíjense cómo se organizó una mafia ahí. Va una comisión del FEDA, ve el proyecto, di que estudian el proyecto, la factibilidad de ese proyecto, pero vayan ustedes a ver quién eran los especialistas en proyectos, en la factibilidad o la prefactibilidad de proyectos. Todo es un montaje. Entonces, el proyecto lo elaboraban ellos mismos, se lo elaboraban a los campesinos, o eso, los campesinos buscaban un vivo que le hacía el proyecto, un vivo afiliado al gobierno. Entonces ese proyecto, bueno, son 34 millones de pesos. ¿Cuándo viene el presidente a anunciar el proyecto? Que el presidente viene el próximo domingo, viene para acá. Muy bien. Le organizaban la visita sorpresa. Di que sorpresa, pero son visitas furtivas. Llegaba el señor Danilo Medina allí. Mire, presidente, tenemos este proyecto. Y buscaban una persona bien arreglado, con su ropa adecuada, de dominguera. Presidente, la Asociación de Productores de tal zona tiene a bien presentar este proyecto que será en beneficio de los productores de la zona y de las familias rurales, y que este proyecto asciende a 34 millones de pesos. Entonces nosotros queremos que usted nos aporte este dinero por vía del FEDA, un crédito, y que tenga un avance para nosotros iniciar los trabajos de esta asociación incorporada, y le ponían de todo. Entonces el presidente anunciaba, miren, estoy entregándole 10 millones de pesos y al mismo tiempo le vamos a poner unos intereses de 0.5% para que ustedes prácticamente es un dinero casi regalado. Cuando esa gente iban a buscar esos 10 millones al FEDA, entonces ahí le daban una mordida. No, estos 10 millones no son para ustedes, espérate, tienen que sacarnos 3 o 2 a nosotros. Pero eso estaba en connivencia con los famosos directivos de la pretensa asociación o de la falsa asociación. Entonces, ¿por qué siempre dije aquí durante 8 años? Esas visitas sorpresa solamente benefician a las directivas. Y como a los 2 años me lo comprobó un caso de una supuesta cooperativa de productores en Moca. El gobierno de Danilo Medina le mandó 25 millones de pesos. ¿Y qué pasó? No hicieron ninguna inversión, se cogieron el dinero. ¿Quiénes se cogieron el dinero? Los propios directivos. Y eso salió publicado. Y yo recuerdo haber tomado el caso y decir, miren lo que nosotros decíamos sobre quiénes son los que se toman, quiénes se benefician del dinero de la visita sorpresa. Falsos asociados, falsas directivas, más que oportunistas, directivos del FEDA, directivos del gobierno, y se repartían ese robo, se lo repartieron así. Y hoy vamos a ver dónde anda eso, porque era lo que decíamos ayer. Tenemos autonomía judicial en la Procuraduría General de la República, pero hay casos que no sabemos qué ha pasado. Y un caso serísimo de eso es precisamente el de las visitas sorpresa o visitas furtivas, como yo suelo llamarle. Volvemos a la pausa y enseguida volvemos al programa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, vamos a recordarle, como toda la semana suelo hacerlo, el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. En esta semana el doctor publicó, la reacción ha sido muy cruenta. Lean el doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica su blog La Pregunta, y el domingo viene con su programa bandera, como se llama, La Respuesta, que es un ícono ya del país en la comunicación y en la pedagogía política o social que expresa el doctor Marino Vinicio Castillo ahí de sus reflexiones hechas con ese recto juicio de razón y de palabra, como hemos dicho. Bueno, uno no quisiera que vean como que la posición de nosotros con respecto a los haitianos y Haití es una posición tan cerril que no aceptamos ni siquiera los muchachos de origen haitiano, que son haitianos, que compiten como atletas de República Dominicana. Y yo creo que en un respeto por Haití, esos muchachos deben competir como haitianos, porque es que son haitianos. Ese es un oro de Haití, repito, un oro que han ganado unas jóvenes ahí, corredoras, unos Juegos Panamericanos, creo que se están celebrando, no sé si en Colombia, por dónde. Pero esas dos jóvenes son haitianas. Una apellido Cofil y otra apellido Sayú. Esas chicas que son valiosísimas y que tienen un rendimiento extraordinario, pero deben competir como haitianas porque son haitianas. Pero me van a decir, pero Manuel Fermín, pero esa gente está aquí. Pero es que ellos son ilegales porque esa gente no tiene nacionalidad dominicana. Su nacionalidad es haitiana. Pero eso no debe ser pecado, ser haitiano. ¿Y por qué es pecado ser haitiano? Y lo digo no porque yo tenga una posición de ser anti-haitiano ni nada de esas cosas. Porque el corredor dominicano, Sánchez, la Gacela Sánchez de los 400 metros vallados, ese señor vivió en los Estados Unidos y él compitió en Olimpiadas, en Juegos de Olimpiadas, ganando oro en Olimpiadas, señores. Y ese joven dijo, no, yo soy dominicano, yo voy a correr como dominicano. Y nosotros lo aceptamos a gusto. Y ese oro olímpico de Sánchez es un oro dominicano y él se formó en los Estados Unidos. Pero ahí disfrutamos ese oro. ¿Por qué? Porque es un dominicano. Entonces ese oro de esas jóvenes debe ser de Haití, digo yo. Porque esas muchachas son haitianas. Que ellas quieran ser dominicanas, bien, ojalá quieran ser dominicanas, pero que se regularicen,
porque hay que regularizar a la gente, o es a lo loco que estamos en este país. Y así hay muchos atletas haitianos, uno con nombres, por lo menos mantienen su apellido. Porque eso, ninguno de esos dos apellidos son cocolos. Porque aquí no conocemos todo, como dice. Y los cocolos, nosotros lo hemos aceptado muy bien, porque el cocolo vino y dijo, no, nosotros nos quedamos aquí en Santo Domingo, pero nos regularizamos. Y vinieron regularizados. Porque los ingleses y los franceses le daban sus documentos a ellos. Eso vinieron con documentos aquí. Los apellidos Compton, apellido Joseph, el apellido Dore, el apellido, qué sé yo, Carty, lo que fueran, vinieron de allá, de esas islas, pero vinieron documentados. Vinieron con sus nombres, claro, los nombres dados, porque esos no son los nombres de África, porque uno lo sabe. Que en África los apellidos no son apellidos Compton, ni son apellidos Carty, ni son apellidos Joseph, uno lo sabe. Pero esa gente vino regularizada a este país. No como han venido los haitianos, que usted no sabe qué es lo que hay aquí. Entonces se cambian los nombres, se ponen nombres castellanizados y entonces esto es un lío. Pero en ese lío tenemos 100 y pico de años los dominicanos, o más, luchando para regularizar a Haití, que Haití se regularice, que se haga un país seguro, confiable. Entonces, ahora vienen empresarios y empresarios y nos sugieren primero senadores dominico-haitianos. Lo de la frontera, que se le olvidó que La Romana y Monteplata son dominico-haitianos. Los senadores de ahí son dominicos haitianos. ¿No? Y que me disculpen lo que quieran o que me critiquen. Yo no tengo que ver. Entonces sugieren unos planes para la frontera como si eso fuera la salvación de la frontera. Vamos a hacer fábricas para que los haitianos trabajen aquí y nosotros también. No. Hágansela allá a los haitianos y a los de aquí la hacemos aquí. ¿Y por qué tenemos que hacerlo como una especie de tierra de nadie y tierra de todos? El mismo plan de los Vicini y de algunos empresarios. Fíjense lo que hace un empresario dominicano, o empresario, pero yo le voy a llamar empresario, de zona franca. Viene y publica que en Estados Unidos aprobaron el acuerdo HELP, que es para beneficiar a Haití con los pagos aduanales, y que eso es vital para que República Dominicana, 4 plantas de la República Dominicana que fabrican telas, que son utilizadas en esa zona franca de Haití, que son las de él. Las fábricas de aquí deben ser de él también. Entonces, que eso es vital para la República Dominicana. ¿Y quién ha dicho que nosotros por 4 fábricas tenemos que vender nuestra soberanía y hacer lo que le dé la gana a un empresario? Ahí está. Eso fue un acuerdo que tienen en Estados Unidos para beneficiar a Haití. Lo aprobó el Congreso. Bien, excelente. Instálense en Haití, instálenle la fábrica ya, pero no comprometan la soberanía de nosotros, porque eso es vital para la República Dominicana. Eso no es verdad. Su fábrica de tela, póngansela allá en Haití, que allá que usted la utiliza, pues póngala allá. Y si está aquí, está aquí. Pero no es que es vital, y por eso tenemos entonces nosotros que aceptar las embarazadas, tenemos que aceptar los millones de haitianos que tenemos aquí dentro, porque no se pueden molestar esos negocios que son vitales para la República Dominicana. Sobre esa vitalidad, por eso tenemos el problema. Así decían los azucareros. Ahora veo yo el grupo Vicini reclutando obreros para el corte de la caña y hacen una feria de empleo, lavándose la cara después de tanta esclavitud que tuvieron y tanta explotación que hubo con sus braceros. Ahora tiene el grupo Inicia, porque no dan el nombre a los Vicini y ellos le cambiaron su nombre a las empresas. Una feria de empleo para reclutar cortadores de caña, porque ahora se quiere dar la impresión de que somos respetuosos, pero uno sabe todo lo tollo que hicieron con esos braceros, con esas cabezas, como le llamaba mi amigo Almeilio Lebrón, y que preguntaba por cómo estaban los cepos. A Kelly Alcántara lo llamaban, por ejemplo, abánica, como decía Almeilio, vamos a llamarlo porfonía. Y entonces, Kelly, ¿cuántas cabezas tenemos ya reclutadas? Esos tiempos, esos no son los tiempos, lo sabemos, que hubo eso.
porque uno tiene que ser consciente de que en Haití había un gobierno irresponsable que también que negociaba con los gobiernos dominicanos, negociaba ese tráfico, porque nosotros tampoco no somos ignorantes de esas cosas. Entonces, ahora hay una feria de empleo para cortadores de caña del ingenio Caey, el mismo ingenio de los Vicini, y que ya no se llaman Vicini, ahora es Inicia y un grupo Atlantic, qué sé yo qué, con unos nombres rarísimos, todo en inglés, como para confundir. Entonces ahora para reclutar los braceros que ellos necesitan para cortar caña, que ya no son tantos, porque ya hay mucha caña que se ha mecanizado, tanto en Romana como en esos ingenios, o en el ingenio que tienen los Vicini y el de Barahona. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias por su atención, como siempre, y sus rayos, como siempre. La semana ha estado interesante, cargada de muchas noticias que comentar. Y le agradezco la gentileza de siempre estar pendiente de, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche aquí en Teleimpacto.